Entre montañas y viñedos, muy cerca del mar, se encuentra este conjunto monumental, donde hubo asentamientos humanos ya en la Edad de Bronce, hace 4000 años. Han pasado por aquí íberos y romanos. Abandonada y refundada en la Alta Edad Media por el conde Suñer de Barcelona, entró en decadencia definitiva en el siglo XII. Nos encontramos en la montaña de San Miguel de Olérdola, un sitio donde sus pobladores, desde la prehistoria hasta la Alta Edad Media, dejaron su huella. Aquí podemos encontrar poblados íberos, murallas romanas, iglesias y castillos medievales. El precio de la entrada es 5 euros, pero hay precios reducidos para abuelos, niños y otros grupos. El conjunto monumental de Olérdola está situado en una colina o pequeña montaña, guarnecidas por barrancos y precipicios naturales. Su único lado accesible se encuentra cerrado por la espectacular muralla, que data de la Roma republicana, siglo II a.C. Está hecha de grandes bloques de piedra y cuenta con 4 torres y una sola puerta. En el pequeño museo del Centro de Interpretación se exponen vasos campaniformes, cerámicas con inscripciones en lengua íbera, anillos íberos, cerámica medieval y monedas íberas, romanas y árabes. Todo el sitio arqueológico está muy bien señalizado con carteles informativos, provistos de un código QR que te permiten acceder a una audioguía en tu teléfono móvil. Siglo VII a.C., hasta la conquista romana, la cultura ibérica se extendió a lo largo de la franja mediterránea de la península ibérica. Hablaban una misma lengua con variantes dialectales y el sistema de escritura derivaba del griego y el fenicio. Los íberos conocían la metalurgia del hierro y el bronce, el torno cerámico, acuñaban monedas, elaboraban vino, adoraban a distintas divinidades en cuevas y santuarios, aunque sabemos muy poco acerca de sus creencias religiosas. Entre los siglos V y II a.C., Olérdola fue habitada por los cosetanos, uno de los pueblos íberos del noreste de la península. Los romanos construyeron su muralla sobre otra anterior de origen íbero. En la torre número 2, que aún se conserva medio derruida junto a la puerta de entrada a la fortaleza, se realizó un singular descubrimiento. Se trata de un cráneo humano, de un hombre de entre 18 y 25 años, que colgaría clavado de la muralla, a modo de advertencia para el enemigo. Esta fue una costumbre característica de las tribus íberas de la zona. Aunque hay muy buen acceso por carretera y un parking excelente frente mismo de la entrada, una vez dentro de la muralla todos son senderos de montaña. El recorrido aproximadamente dura 2 horas, por lo que es conveniente ir provisto de protección solar y de un calzado adecuado. Bueno, lo primero que nos encontramos en la visita es esta cisterna romana, con capacidad para 350.000 litros, excavada en la roca. Iba cubierta con un techado de madera que todavía se pueden ver los encajes. Se alimentaba con el agua de lluvia recogida que descendía de la montaña. Venía por estos canales que aún se ven y caía aquí en este depósito decantador donde se limpiaba de las impurezas y del barro. Y después iba a la cisterna. En un tiempo que había mucha guerra, pues era importante
mantener abastecida de agua la plaza, abastecía a soldados, abastecía a campesinos, y en caso de asedio era muy importante contar con reserva de agua. También aquí se ven los restos de una escalera de la época de los romanos, tallada en la roca. Nos encontramos en la iglesia prerrománica de San Miguel de Olédula. Es construida en el 992 por el conde Suñer de Barcelona. En esta construcción se aprovechó la piedra de las canteras romanas que vimos allá abajo. Y esta iglesia pues fue destruida por las razzias de Almanzor. Fue reconstruida muchas veces hasta quedar en el estado actual, que es mucho más pequeño de cómo estaba. Es una iglesia necrópolis, porque está rodeada de tumbas típicas medievales, o sea, tumbas antropomorfas, que tenían la forma del cuerpo humano y son excavadas en la roca. La piedra caliza de este cerro, que se trabajaba muy fácil, pues se prestaba para todo este tipo de, tanto para construcciones como para excavar las cisternas y las tumbas. Antes de la construcción de las iglesias, este lugar era el cementerio de los primeros cristianos que en el siglo IX vivían en Ulérdula, cuando todavía formaba parte del Emirato de Al-Ándalus. Con la conquista condal, a principios del siglo X, la primera iglesia se construyó sobre las tumbas preexistentes y la necrópolis se extendió al amparo de San Miguel. El cementerio funcionó hasta el año 1914, casi 1100 años. A lo largo de los siglos, la tipología de las tumbas fue cambiando. En este sentido, por ejemplo, los primeros enterramientos aprovechaban las grietas naturales de la roca para ubicar allí los cuerpos de los difuntos. Pero sin duda, las tumbas más características son las de tipo antropomorfo. Las sepulturas antropomorfas se caracterizan por tener la forma del cuerpo con la cabeza diferenciada y estar talladas en la roca. Entre los siglos X y XI encontramos este mismo tipo de sepultura en toda Europa, de Escocia a Portugal, de Polonia a Grecia o Italia. En aquel momento, la Iglesia cristiana imponía a los fieles un entierro sin ajuar y con el cuerpo envuelto con una tela, para ser iguales frente a la muerte. Sin embargo, la posición de algunas tumbas rozando el ábside y las paredes denota que se buscó una posición privilegiada cerca de las reliquias y del edificio consagrado. Aquí vemos tumbas de niños y de adultos. Y aquí vemos una que está en proceso de construcción. De esta forma iban excavando y sacaban los bloques y hacían el hueco. El conde de Barcelona, Suñer, monumentalizó Ulérdula e impulsó la construcción de un castillo en la cima de la montaña. La obra integraba la antigua torre romana como parte de su estructura. El edificio que vemos es un exponente de los primeros castillos medievales, lejos de nuestra imagen romántica de imponentes palacios de cronología bastante posterior. Consistía en una sencilla aula rectangular, de varias plantas, en la que la puerta de acceso se encontraba al nivel del primer piso, de modo que se accedía mediante una escalera levadiza que se podía retirar en caso de necesidad, como por ejemplo un asalto.
Estos son los restos del castillo de Olérdola. Aquí vemos los sillares de la antigua torre romana. Era una atalaya que había aquí construida para vigilar la vía Augusta que pasaba por aquí, y se aprovechó como torre del castillo, y a partir de ella pues se construyó el aula, lo que le llaman el aula. Mira, el castillo era esto que está aquí solamente, esto que veis aquí. No había más nada, era un castillo primitivo. Aprovecharon la torre romana y le adosaron el aula esa, la nave. Aquí podéis ver los restos de la torre. Dos mil años tienen estas piedras. El castillo de Olèrdola consolidaba el poder de la Casa Condal de Barcelona en el sur del Llobregat, como puesto avanzado delante de la frontera con Al-Ándalus. Nos encontramos en el punto más alto de la colina de Olèrdola. Como podéis ver, está completamente rodeada por riscos y precipicios. La única parte accesible es donde está la muralla romana, que también fue aprovechada en la época medieval. En 1108, las iglesias, el castillo y buena parte del pueblo quedaron destruidos en un ataque del ejército almorávide. La ciudad de Olèrdola quedó casi despoblada. Los esfuerzos de repoblación después del ataque fueron en vano. Olèrdola perdió su valor estratégico, ya que las fronteras cristianas avanzaron hacia el sur. Los habitantes se desplazaron a la incipiente Vilafranca o hacia nuevas tierras conquistadas. El abandono de Olèrdola a principios del siglo XII supuso una oportunidad excepcional para la investigación arqueológica, ya que la mayoría de las ciudades medievales han pervivido hasta la actualidad.